Muy buenas tardes ya, queridos seguidores, oidores, miradores y casi todos los ores que haya de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana, exceptuando las dos precedentes, pues fue la semana de fin de año 2020, el año de la peste, el inicio de este año 2021 que no deja de estarnos golpeando de una u otra manera la peste, léase la epidemia y pandemia del COVID-19. No quiero dejar de señalar que con este programa el día de hoy, en el cual nos hace el tremendo apoyo el colega formado en las filas de la multiheroica HH, Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, alias la UNAM, Ciudad Universitaria, o CEU popularmente, en la H Ciudad de México. No quiero dejar de señalar que este inicio de año ha sido para nosotros un recuento de las tasas de morbimortalidad por la epidemia del COVID-19, donde la cifra está por los 130,000 muertos y más de 1,300,000 contagiados, sin contar los que epidemiológicamente ya ocupaban altas tasas de morbimortalidad en México. Háblese de la penosa y triste enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión arterial, diabetes y sus secuelas, diversos síndromes neuropsicológicos derivados de estas, como pueden ser hemiplegias, afasias, amnesias, agnosias, etcétera, que tienen cierto índice de impacto en la discapacidad y en las incapacidades laborales. No quiero tampoco dejar de señalar el proceso de encubrimiento con estas epidemias de las otras epidemias que nos han acosado. Oaxaca tiene en su memoria una serie de masacres perpetradas policíacamente en entradas y militares, desde la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la década de los 70, hasta el movimiento magisterial, desde el surgimiento a finales de los 70 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que en realidad para 1979 está naciendo, para el 89 vuelve a reaparecer, y la fuerza de esta coordinadora, si bien lo reconocemos, ha estado en las entidades federativas más miserables del país: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos. Naturalmente la sección 9 en la Ciudad de México, la CENTE, a diferencia del CENTE, corrupto y charrificado, desde que en 1959 fue golpeado el magisterio, el movimiento revolucionario del magisterio, cuando Ton Salazar, Iván García Solís y otros fueron encarcelados, y al maestro Ton Salazar se le quedó a deber desde siempre su plaza y sus salarios caídos, porque la pseudodemócrata del Baester Gordillo, que entra a la caída del dictador Carlos Jongitud Barrios, quien a su vez con metralleta en mano en el 72 sacó del sindicato a Olmos. Es decir, el magisterio en la historia de nuestro país está. Y no hablo del normalismo rural, que es también otra de las vertientes cuando aún se creía que a los maestros se les debía formar. Las escuelas normales, la Nacional de Maestros de México, la Normal Superior, que cuando Reyes Herol es uno de los próceres del PRI, decía que como era zona sísmica, cerraron la Normal Superior en San Cosme, de donde partió la marcha el 10 de junio del 71 para apoyar el proceso de lucha contra la imposición de la violación de la autonomía en la Universidad Autónoma de Nuevo León,
ese 10 de junio tristemente célebre, porque el PRI lo masacró cuando gobernaba históricamente los últimos 70 años, al magisterio, a los ferrocarrileros, a los tranviarios, médicos, a los trabajadores de la UNAM, primero UNAM, luego PAUNAM, finalmente el ESTUNAM, cuando, ni les digo porque este país tiene una desmemoria cubierta ahora, y la epidemia de mortalidad por violencia estructural, levantones, desapariciones, es tan alta como la del propio COVID, pero no entran las epidemias de la Secretaría de Salud, ni de la subsecretaría que dirige el doctor Hugo López-Gatell. Tengamos claro que el magisterio ha sido uno de los frentes históricos de la lucha en nuestro país. Y naturalmente ante esta violencia estructural no podemos este año decir que quiero dedicar este programa el día de hoy particularmente a un camarada biólogo fallecido ayer a consecuencias de estas enfermedades que nos avasallan, el biólogo Rafael Monroy. Un dirigente reconocido, luchador, investigador de la UAM. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo este inicio de año a Angélica Rodríguez, mamá de Viridiana Naid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, que hace ya más de 8 años fue levantada y desaparecida en contra de su voluntad. Su marido y pareja fue ahí asesinado. No quiero dejar de enviarle un fraterno saludo y recordar que seguiremos hablando aquí mientras no aparezca ella o una explicación creíble y verosímil de que la seguimos esperando. Y desde luego, la otra masacre del PRI, la de la desaparición forzosa en un triste ya año de los 43 estudiantes y jóvenes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero. Seguimos sin tener una explicación creíble y verosímil, y la mentira histórica sigue pendiendo, y la deuda histórica de Estado sigue teniéndola el gobierno en turno. No se tiene claro, pero nuestra historia está marcada por las masacres de normalistas rurales. Recordemos nada más el asalto al cuartel Madera un 23 de septiembre de 1965, dirigido por el maestro rural Arturo Gámez en Chihuahua, Ciudad Madera. No quiero dejar de recordar, ya el 2 de febrero próximo se cumple un aniversario más de la muerte del comandante Genaro Vázquez Rojas, también estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el maestro Lucio Cabañas, también de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y hemos tenido aquí platicando a uno de los que fueron directores de la Escuela Normal Rural de Mactumatzán, Chiapas, el maestro Manuel Francisco Aguilar García, en las épocas del doctor neurólogo y afamado Marcos Manuel Velasco Suárez, que eponímicamente o epónimamente dio su nombre al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de nuestro país, doctor Manuel Velasco Suárez, donde le envío saludos a todos nuestros colegas, particularmente a nuestra amiga Ana Ruth Díaz Victoria. Quiero agradecer al maestro Ramsés Barroso, bravo, no es solamente el bravo del aplauso, bravo, bravo, sino un psicólogo dedicado a la educación, pero no solo a la educación en general. Aunque en México y en la Autónoma de Madrid les llamaban psicólogos educativos, creo que en París y en Barcelona les llamaban psicólogos escolares. Entre psicología escolar, psicología educativa, ese tiro no nos lo vamos a echar ahora porque no es el objeto de la reunión. Ya entre César Coll y otros discutían a propósito de si los maestros de banquillo son los que deben estar en esto o los psicólogos. No me voy a hacer el harakiri, soy psicólogo también. Pero ahora que nombraron en año electoral 2021 a la maestra Delfina como secretaria de Educación,
mujer, maestra de banquillo, algunos creen que puede mejorar la educación. Yo tengo la impresión de que desde José Vasconcelos para acá, que fue el primer secretario de Educación por revolucionario, después vendrán los pleitos entre otros, pero en el fondo parece ser que la educación en México no podría depender de una sola persona. Llámese Delfina, llámese Porfirio Muñoz Ledo, que también fue, Jaime Torres Bodet, que también lo fue, Jesús Reyes Heroles, que también lo fue, y otros más. Tenemos algunas preguntas de inicio con el buen Ramsés Barroso para poder dejarle la voz, porque si no, ¿para qué lo invito si no lo dejo hablar? ¿Qué le espera este 2021 a la educación pública y básica, entendiendo por básica, inicial, preescolar, primaria, secundaria y ya ahora el bachillerato, según las reformas a la ley? La segunda cuestión, ¿qué le espera al magisterio? Porque si se supone que, suponiendo que llegan las vacunas, que alcanzan las vacunas, que los niveles de análisis de prioridad y relevancia de quiénes son los primeros para vacunarse, primero los pobres, pero luego están primero los médicos, los que están frente a la campaña, aunque se vacune otro con toda su familia, que no tenían que ver en el asunto. Luego están, dentro del rango que ya me toca, 60 y más, es decir, tengo esperanza a corto, a mediano plazo de vacunarme, pero si los maestros regresan a clase, ¿qué expectativas tienen también al respecto? Estas modificaciones pandémicas y pospandémicas de la práctica docente, evaluación del aprendizaje, construcción de ambientes de aprendizaje, convertir tu propia casa en aula, en centro de apoyo pedagógico, lo que quieras. ¿Qué le espera al magisterio también? ¿Y qué le espera a la educación pública y al magisterio en México 2021 con esta nueva secretaria? Porque pareciera ser que para algunos, con que cambien a una persona de puesto, se resuelve el país. Si renuncia Hugo López-Gatell y nombran a otro, a lo mejor le va mejor al país, quién sabe. Si ahora es Delfina la secretaria, ¿va a estar mejor la educación? Quién sabe. Pero Ramsés, que sí le intelige a esto, porque él está en el magisterio, además de estar en el GIDET, algo que nos va a explicar qué es el GIDET, con qué se come el GIDET, qué hace o de qué se trata, qué nos propone el GIDET, creo que vale la pena. Y todo el trabajo que han realizado de promoción, difusión, actualización del magisterio a través de sus actividades. Ramsés, cierro mi boquita, buenos días a nuestros seguidores y adelante. Bien, pues gracias, Enrique, muchas gracias por la invitación. Qué introducción, Enrique, esos elementos de orden histórico que nos sitúan y que finalmente definen una postura tuya y mía que compartimos, ¿sí? Me parece sumamente interesante lo que acabas de plantear como preámbulo a esta charla. Y bueno, atendiendo al planteamiento que inicialmente me haces, quisiera yo iniciar, si me lo permites, Enrique, si me lo permite tu audiencia, iniciar con una cita del doctor Pablo Latapí, que después sea el pie para poder hacer una serie de reflexiones en torno a este gran planteamiento que haces, idea general de qué le espera a los docentes y a la educación básica en 2021. En 1993, el doctor Pablo Latapí publicó un ensayo espléndido al que tituló Carta a un maestro. En este trabajo, el doctor Latapí inicia con el siguiente párrafo. Voy a abrir cita. Dice: creo que ser maestro tiene, como la luna, su cara luminosa y su cara oscura. En la vida, casi todo es así.
No hay nada tan malo que no tenga algo de bueno y al revés. Lo que importa es ser consciente de todo, luces y sombras, para que nada nos tome desprevenidos y sobre aviso no haya engaño. No abogo por una actitud estoica ante las ambivalencias de la vida, ni mucho menos por la resignación, más bien por una actitud realista que relativice lo negativo y valore sin fantasías lo positivo. Creo que por ahí va eso que llaman madurez. Quiero retomar esta idea, esta metáfora de la luna, de las dos caras de la luna que nos plantea el doctor Latapí Enrique, para inicialmente hacer un balance con respecto a los maestros y la educación básica en el momento actual, en el momento de la crisis, en lo que tú señalaste, el año de la pandemia, ¿sí? Y igual que lo hace el doctor Latapí, planteando desde el lado oscuro de la luna, quisiera yo, pues, permitir y recuperar este lado oscuro de la luna en este momento, ¿sí? Para los maestros y para la educación básica. De entrada, tú señalaste ya esta cuestión, estas cifras, ¿sí? Y tenemos en el lado oscuro de la luna, pues, la pandemia en sí misma y sus efectos inmediatos sobre la vida de las personas, de los habitantes del mundo. Hoy se dice, hasta el día de ayer, 87 millones de casos de coronavirus y 1.800.000 decesos, lo señalaste al principio. En México, más de 1.500.000 casos y más de 128.000 muertes. Esto habría que señalarlo de principio como parte de este lado oscuro, ¿sí? Ya atendiendo al asunto educativo, muchísimos maestros que han contraído la enfermedad, maestros y maestras, y luego muchas muertes también en el gremio magisterial, que habría que lamentar y que habría que plantearlos como parte de este lado oscuro de la luna. Y luego, ya en asuntos propiamente y estrictamente educativos, vamos a identificar, por ejemplo, 1.600.000, a nivel de la UNESCO nos plantea 1.600 millones de alumnos y alumnas que abandonaron las clases presenciales cara a cara y que tuvieron que implicarse de alguna forma en procesos escolares a distancia. En México, en la educación básica, 25.447.000 alumnos y alumnas de educación básica que abandonaron las clases presenciales. Más de 1.200.000 maestros que tuvieron que pasar a partir del 20 de marzo de las clases presenciales, de la relación pedagógica presencial cara a cara, a una modalidad de educación a distancia. Esto hay que señalarlo, hay que enfatizarlo, porque es importante visualizar de entrada en qué condiciones los docentes tuvieron que implicarse en esta inédita relación pedagógica con sus estudiantes. Y habría que ir pensando de qué manera o qué efectos tuvo de entrada esta situación pedagógica, esta continuidad pedagógica que los maestros y maestras a partir del marzo del año pasado tuvieron que sostener. Primeramente, y como parte
de este mismo lado oscuro de la luna, los problemas estructurales ligados con la pobreza, la marginación y el rezago educativo. Esto que ya había señalado también tú de entrada, pero que es importante plantearlo. La pandemia ha puesto al descubierto una serie de problemas estructurales gravísimos. No quiere decir que se hayan generado con la pandemia, se vienen arrastrando desde tiempos anteriores, pero que hoy la pandemia ha puesto al descubierto el rezago educativo que afecta principalmente a las comunidades más vulnerables y que se han acentuado con la pandemia y que se acentuarán en la etapa pospandémica. Estamos hablando de analfabetismo, deserción, eficiencia terminal, reprobación, todas estas cuestiones que están ahí que no hemos podido resolver como sistema educativo nacional y que en este momento se van a acentuar, ¿sí?, con efectos profundamente negativos para las comunidades más vulnerables. A principios de la pandemia, el filósofo Slavoj Žižek escribió un ensayo bastante interesante, Enrique. Seguramente lo conoces. Le denominó Pandemia. El COVID-19 sacude al mundo. En el marco de la discusión que él propone, él sugiere una pregunta, una interrogante, un cuestionamiento. Y dice, en el marco de la pandemia, ¿todos estamos en el mismo barco? Y responde citando a Martin Luther King, pues sí, estamos en el mismo barco, pero hemos llegado en distintas embarcaciones. Y ahí los pobres, las comunidades más vulnerables, ¿sí?, van a estar en permanente desventaja. Boaventura de Sousa, otro sociólogo portugués, muy conocido seguramente por ti y por los profesores, analiza en su libro, que él denomina La cruel pedagogía del virus, y alerta en este texto muy interesante que la pandemia le iba a pegar mucho más a ciertos grupos, a los que él denomina el sur de la cuarentena. Y no una cuestión geográfica, enfatiza, sino hace alusión a una metáfora sociopolítica, aludiendo a ciertos grupos, las mujeres, los trabajadores informales, los pobres, las personas en condición de calle, los inmigrantes, los desplazados, las personas con alguna discapacidad, los ancianos. Y es justamente ahí donde la pandemia se ha ensañado mucho más. Los maestros y las maestras vamos a estar, muchos de nosotros, ¿sí?, en alguno de estos grupos, pero sobre todo nuestras comunidades, las comunidades que atendemos. En la pasada, como Grupo GIDET, preguntabas hace un momento, como Grupo GIDET y en colaboración, en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Conflictos de la sección 22 del CENTE, del nivel de educación secundaria técnica, organizamos a principios o a finales de mayo, junio, una jornada de elaboración de relatos digitales personales, intentando recuperar las narrativas de los docentes frente a la pandemia COVID-19. Los maestros, o algunos de los maestros plantearon, y cito aquí el planteamiento, la tesis central en esta sintonía de alguna maestra que nos decía, este bicho tiene aporofobia, rechazo por los pobres, citando a la filósofa española Adela Cortina. Inequidad, injusticia social,
exclusión, marginación, que se pusieron al descubierto con la pandemia. Que están ahí, insistimos, no son producto de la pandemia, ¿sí? Son males estructurales que poco se han atendido y que a lo largo de estos últimos 30 años, ¿sí?, desde los modelos neoliberales, lejos de resolverle, se han acentuado. Entonces, estas cuestiones de orden social, económico, pero ya en asuntos educativos. La pandemia puso al descubierto también esto que se llama la brecha digital, entendida como la posibilidad de acceso a las TIC, el Internet, la brecha de uso y la calidad de uso. La apuesta inicialmente en todos los países del orbe fue atender o plantear la relación educativa, la relación pedagógica, la continuidad pedagógica a través del uso de las TIC, del Internet. ¿Qué pasó en México? ¿Qué pasó en los países pobres? Nos encontramos con una brecha digital enorme, con una brecha digital que sugiere, por ejemplo, ¿sí?, que el 45% de los estudiantes no cuentan con un dispositivo, una computadora, una laptop, una tableta. Tampoco tienen acceso a Internet, pero esto se acentúa en las comunidades rurales, en las comunidades indígenas. No hay posibilidad de pensar en una educación a distancia en esos términos. En el marco de esta misma brecha digital habría que señalar, miles de maestros se enfrentaron por primera vez al uso de TIC con fines educativos. Ligado a este planteamiento, nuestra amiga Frida Díaz Barriga sugiere en un artículo que está próximamente a publicarse, radica que esta situación problemática del uso de las TIC con fines educativos es en sí mismo un problema, pero el problema se complejiza y se vuelve más profundo cuando pensamos que aun cuando se tenga el acceso, aun cuando los maestros pudieran tener el acceso al Internet con fines educativos, en muchas ocasiones los docentes lo que hicieron es trasladar una acción docente que tradicionalmente venían desarrollando, ¿sí?, a la relación a través de las TIC y del Internet. Una educación a distancia, pues, con una problemática didáctica que se venía ya arrastrando, que no habíamos podido resolver y que ahora la realizamos, pero con el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, ahí hay una cuestión de un modelo educativo, ¿sí?, que no se ha podido atender, que no se resolvió en su momento. Entonces, si te fijas, vamos pues pensando en que esta parte de las limitaciones, de los obstáculos que tuvieron que enfrentar los maestros, es una cuestión que no puede ni debe tener respuestas inmediatistas. Quisiera resaltar la reflexión sobre 3 elementos que planteas. El primero, indudablemente, el supuesto implícito, como una teoría implícita, de que es posible pasar el modelo presencial a una estrategia semipresencial. Es decir, hacer lo mismo que hacías antes, pero ahora mediada por una computadora desde tu casa.
Eso trae otro tipo de implicaciones. Tienes que convertir tu casa en aula, cosa que no lo era antes. Aparte de la aporofobia ampliamente trabajada desde hace años también en discapacidad. Parece que la discapacidad también tiene una preferencia de consecuencias psicosociales, por llamarles de alguna manera, ahorita. El asunto de que el maestro tiene que pagar la luz, tiene que pagar el internet. Si no lo paga él, no hay educación para su grupo. Esto significa que lo que se llama educación pública obligatoria y gratuita deja de ser gratuita y la empieza a pagar el propio trabajador de la educación, con el mismo salario. No estoy ahorita metiéndome en mezquindades de, bueno, estoy aquí, no coopero, yo uso el internet para mí, lo puedo compartir, pero ciertamente quienes lo usan. Dos, la noción de desarrollo. Países avanzados, países medios, países atrasados, con el típico análisis de la geometría euclidiana, clases altas, 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 altas medias, altas, bajas, 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 bajas medias, pobreza extrema, pobreza que es pobreza pero no es extrema, pobreza que ya casi le tira a clase mediero, pero no, el clase mediero que no es en realidad clase medio, es un pobre venido a menos. Esa geometría euclidiana como modelo explicativo del desarrollo me parece que es también, merece otra reflexión. Si yo pienso en Oaxaca capital y pienso en Santa María Tlahuitoltepec, en la región Mije, en Oaxaca, o pienso en Acapulco de Juárez, en el puerto más famoso de México, ¿sí? Y pienso en la montaña de Guerrero o en la sierra de Guerrero, ¿sí? Si pienso en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez o pienso en ciertas regiones indígenas, el problema es que el desarrollo tampoco puede medirse como países. México tiene áreas como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, etcétera, mejor protegidas en ese terreno que otras áreas en los cinturones de miseria y demás. Ese desarrollo desigual, ¿sí? Nos lleva a que en algún tiempo los economistas de la década de los 70, hablo del periodo de la CEPAL, cuando todavía la CEPAL tenía algo que decir, ahora ya no dice nada. Cuando Enrique Cardoso, cuando aún decía cosas serias, antes de ser presidente de Brasil y de volverse un neoliberal recalcitrante, y los teóricos de la dependencia, Teotonio dos Santos, Vania Bambirra, etcétera, planteaban la noción de desarrollo del subdesarrollo como categorías. En la educación vemos el reflejo nítido. ¿Sí? El programa PEC, por ejemplo, programa de escuelas de calidad, le llega recursos al que más tiene, es decir, el que tiene una escuela de calidad. El que tiene la escuela más miserable, pues no le va a llegar nunca porque no es de calidad. Para mantener el nivel de calidad, el director no admite alumnos que no entren a primero de primaria leyendo ya. Dice, en mi escuela leen desde primero, pues claro, desde preescolar se los mandaron leyendo. Entonces el dinero se distribuye desigualmente con los programas que lo que hacen es regatear el presupuesto. Y el salario a los maestros lo regatean con carrera magisterial, estímulos académicos, que se vuelven como la zanahoria. Claro. Entonces, esas circunstancias pueden trasladarse al modelo, es decir, tenemos una educación con un estilo de hacer que desde antes de la pandemia era reconocido que no era la opción. La opción que tenemos es volver a eso. ¿O qué concepción de educación y práctica educativa tenemos? ¿Qué gente estamos formando? En una reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas en los 80s, ¿qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? Se llamó, porque era una pregunta legítima para muchos países, y el representante todavía de la ex-URSS, Chavdar Kuranov, dice, ¿y por qué no cambiamos la pregunta?
El problema no es qué mundo vamos a dejarle a nuestros hijos, es qué hijos vamos a dejar en ese mundo. Y responder qué hijos vamos a dejarle a este mundo, porque ya les dejamos una porquería hecha, una mierda. Ni modo, ya se las vamos a dejar. Y todavía tengo el valor de decirle, lo hago por tu bien para que no te equivoques. Pues cualquier hijo nos podría decir, pues déjame que la cague y yo también. Tú me dejas esta porquería, pues déjame chance de equivocarme también. Claro. El problema es qué hijos dejamos en este mundo. Y esto es el problema de la educación. No solo escolar, también el asunto de la educación escolar y no escolar. Cierro mi Océano Pacífico, mi boquita, y adelante, Ramsés. Bien. De acuerdo, Enrique. Entonces habría pues que enfatizar esto que acabas tú de plantear, estas políticas educativas, ¿sí? Que además con el arribo de esta nueva administración, con el arribo de la 4T, nos prometieron que iba a haber un cambio. Revisa o habría que revisar las promesas de Guelatao, del presidente. Es decir, vamos a dar fin a estas décadas de educación neoliberal. Sin embargo, la pandemia nuevamente nos planteó que eso no pasó. Que eso no pasó, y ahí está pues nuevamente el asunto de un docente abandonado a su suerte. Unos docentes, un desarrollo profesional docente que no se ha tocado. Una continuidad de la propuesta de peñanietista salpicado con, dijera Boaventura de Sousa en su último, en una entrevista que recientemente le hicieron, de un gatopardismo, que no, o esta cuestión de la metáfora del huracán que nos plantea Fulan, ¿sí? Cuando nos dice que pareciera que todo está cambiando, pero que en realidad el continuismo es el paradigma que rige la vida de los maestros, las maestras, los alumnos y las alumnas. Nosotros, como parte del trabajo que hemos estado realizando, hicimos una valoración inicial de cómo los maestros se enfrentaron a la pandemia. Y entonces, por ejemplo, ahí preguntamos a los maestros cómo se organizaron en los primeros meses de inicio de la pandemia. Y estuvieron prácticamente solos. En Oaxaca, la cuestión se acentúa, porque los docentes, los maestros, no nos regimos bajo el planteamiento de la Secretaría de Educación Pública. El aprende en casa en Oaxaca tiene un significado completamente distinto. Pero independientemente de eso, a nivel nacional, el aprende en casa, y nuevamente recupero lo que han planteado los compañeros en sus relatos digitales personales. El aprende en casa es y ha sido una falacia. Por todos estos problemas que hemos venido señalando, que tienen que ver con la brecha digital. Y entre los académicos, ahora vamos a ver este análisis de la iniciativa gubernamental Aprende en Casa 1, 2 y 3 de el exsecretario Esteban Moctezuma Barragán. Entre los académicos existe un consenso casi generalizado en torno al fracaso de esta propuesta. Lo ha señalado Mauro Jarquín, lo señala Juan Carlos Miranda Arroyo, y la propia Frida y Conchita Barrón, en este artículo que he planteado, ¿sí?, concluyen pues que la propuesta
es un fracaso. Por una parte, Jarquín y Miranda Arroyo nos dicen, es una propuesta que tiene una justificación económica, política y no necesariamente pedagógica. Y ahí Frida y Conchita abundan en la parte psicopedagógica. Nos dicen, es un modelo, ¿sí? Un modelo de educación a distancia que no es nuevo, que ya desde la década de los 70 se venía desarrollando para atender principalmente pues estas comunidades del asunto de la telesecundaria, ¿sí? Un modelo montado en programas pregrabados, en una televisión de una sola vía, en donde la interactividad prácticamente es nula. Pero además, con programas, no sé si tuviste la oportunidad de entrar a alguno de los programas. Frida y yo hicimos un ejercicio, ¿sí?, de entrar a estos programas y después de 5, 8 minutos, por supuesto que el estudiante, el alumno, dice adiós, le apaga a la televisión, ¿sí?, o permanece a lo mejor frente a ella porque el padre se lo está exigiendo. Pero el aprendizaje dista mucho de generarse bajo estas condiciones de significatividad y de sentido del aprendizaje, como dice César Cor. ¿Sí? Entonces ahí hay un problema de un aprende en casa que se hizo atendiendo o que se planteó atendiendo a otro tipo de propósitos. Quizás, Enrique, me parece que la cuestión de la equidad y se pensó en que a través de la televisión, y es la idea que nos quisieron vender, pudieran haber llegado o resolver la situación. Sin embargo, lejos estamos, nos los enfatizan los académicos, lejos estamos de que una aprende en casa 1, 2 y 3, y además pensamos en un momento dado que iba a tener evoluciones, iba a evolucionar, ¿sí? Y vimos que simplemente no pasó nada. Una transmisión instruccional, asíncrona, en donde la interacción necesariamente, la presencia, fíjate, dijo el presidente cuando se anunció el programa, va a haber maestros, nada más que ahora por televisión. No hay maestros por televisión. El maestro, la relación pedagógica implica procesos de interacción, ausentes por completo en esta modalidad. Entonces, tenemos ahí un aprende en casa 1, 2 y 3, ¿sí?, que no ha sufrido cambios, que es la respuesta primordial de la Secretaría de Educación Pública hasta ese momento para atender el problema, la crisis de la pandemia, cuyos efectos los vamos a ver en los próximos años, a corto, digo a mediano y a largo plazo. Entonces, aquí tenemos algo que es importante plantear como parte de esta cuestión de aprende en casa y que en Oaxaca se vuelve algo casi ausente, tan ausente como la autoridad. La autoridad que no atendió, no brindó posibilidades alternativas para crear respuestas, para propiciar siquiera. Ya no digamos que hubiese la alternativa, la iniciativa, ¿sí?, clara para resolver, para pensar en una respuesta a las comunidades, por ejemplo, como el estado de Oaxaca.
Ni siquiera hubo un planteamiento que propiciara. Digo, no lo hubo desde la autoridad. ¿Desde dónde hubo la respuesta, Enrique? Y ahí es donde entramos a la parte de la metáfora de la cara luminosa. ¿Desde dónde hubo la respuesta? Desde los maestros y las maestras. Ahí está la cara luminosa de la luna. Hay un asunto que me parece que sean las campañas cotidianas que el doctor Hugo López-Gatell ha hecho en sus informes diarios, aunque él informa, la gente no cree. Es decir, ellos creen que con hablar transforman la realidad. Un presidente municipal indígena mixteco en la montaña de Guerrero me decía, cuando le propuse, ¿por qué no abrimos educación a distancia? Eso va a hacer que lleguemos a las comunidades. Uno tiene creencias formadas universitariamente, ¿no? Y él me respondió, es que ese problema no resuelve otro problema. Dije, ah, caray, ¿cuál otro problema? Dice que si un papá no ve sentado a su hijo frente a un maestro en la escuela, no cree que está estudiando. Y si lo ve sentado frente a una cosa como televisión, cree que se está haciendo pendejo. ¿Cómo cambio las creencias comunitarias y colectivas sobre la epidemia, la enfermedad, la vacuna o la educación misma? Esto implica que pareciera ser que el hecho educativo, desde el quédate en casa como escuela, quédate en casa para no contagiarte, hasta Hugo López-Gatell en las playas de Huatulco, Oaxaca. Pero bueno, esos ya son pecatas minutas. El problema es cómo concibo una educación sin la colaboración de la comunidad. ¿Cómo reduzco el hecho educativo al docente, sus alumnos y el ambiente de aprendizaje? ¿Cómo trasciendo eso? Porque si no, todo lo reduzco también a la interacción. Y César Coll habla también de interactividad o intersubjetividad. Claro. Y entonces ahí, continuando, pues, la actividad que realizaron los maestros. Y te lo digo aquí con conocimiento de causa, con el trabajo de identificar las cosas que han hecho los maestros. Ahora sí que sin aprende en casa y a pesar del aprende en casa. Ellos generaron respuestas. Fueron entes activos, comprometidos con su papel. Elaboraron diagnósticos, fíjate, ellos sí elaboraron diagnósticos y nosotros estamos identificando estas experiencias en la Mixteca, por ejemplo, ¿sí?, de zonas escolares en donde los maestros se organizaron, recuperaron la información, hicieron análisis de la información, diversificaron la respuesta generando propuestas de equidad, Enrique, pensando que la equidad no solo es deber de la autoridad, sino también de los docentes. Y en esa sintonía hicieron un trabajo, ¿sí?, se organizaron para elaborar cuadernillos, llevarlos, hacérselos llegar a los estudiantes, recogerlos, darles la retroalimentación. Y en aquellos lugares donde hubo la posibilidad de establecer reuniones sincrónicas, utilizar el correo electrónico, utilizar el WhatsApp para estar en permanente comunicación con sus alumnos. Lo hicieron y eso hay que reconocerlo. Y lo hicieron los maestros. ¿Con qué recursos, Enrique? Con sus propios recursos. No recibieron nunca ni un solo apoyo de ninguna autoridad. Maestros, maestras que se organizaron para adquirir las plataformas con sus propios recursos, con sus propios dineros. Ellos lo hicieron. Experiencias de esas hay muchas. Ahora hay que decirlo. También hay maestros directivos que hasta lo que va del día de hoy no han reunido a sus maestros. Han dejado a sus estudiantes
con el argumento de que es imposible llegar a sus estudiantes, a sus alumnos y a sus alumnos. Los maestros, las maestras dieron muestra y han estado dando muestra de esto que algunos autores llaman educabilidad. Esta posibilidad de educar, ¿sí?, de generar los procesos de enseñanza-aprendizaje aún en condiciones más complicadas, más críticas. Los maestros y las maestras lo han estado haciendo con muchos problemas de distinto tipo, Enrique, porque lo que veníamos señalando. O sea, muchas veces habíamos tenido un problema reiterado, ¿sí?, de unas innovaciones curriculares planteadas desde la formalidad, y que lo dice Frida reiteradamente en sus textos, ¿sí?, que solo han tenido efecto pues a nivel de lo formal, a nivel de los planteamientos, pero que poco efecto han tenido en la relación educativa, en la relación pedagógica. Y eso es un problema, ¿sí?, que se acentuó con la pandemia. No obstante todo ello, hay acción, hay actividad, hay reflexión, hay trabajo desde los maestros y las maestras. Con una autoridad omisa que simplemente ha recuperado el planteamiento de la SEP, el Aprende en Casa 1, 2 y 3. Aún a sabiendas que en Oaxaca, a nivel nacional es otra cosa, ¿sí?, que en Oaxaca simplemente eso, el Aprende en Casa es algo inexistente. Entonces, esto habría que reconocerlo como esta parte del trabajo, como grupo, estos actores, ¿sí?, que comprometidos con el papel del docente, se implicaron y dieron una respuesta a la situación de distinta manera. Los padres de familia que sin tener la experiencia y historias, las narrativas están cargadas de estas cuestiones. O sea, tú le preguntas a los maestros la relación que establecieron de cercanía con el padre de familia, la preocupación del padre de familia, de la madre de familia, ¿sí?, porque su hijo aprendiera. Y esta interacción permanente que se tuvo a través de los grupos de WhatsApp, ahí donde hubo esa posibilidad. Entonces, estas cuestiones habría que señalarlas como esta oportunidad, ¿sí?, que no desaprovecharon los maestros y las maestras para responder a la crisis, a la incertidumbre que generó en los procesos educativos la pandemia. Es curioso, me gusta porque empiezas haciendo como un diagnóstico de la práctica educativa, del hecho educativo y del problema derivado de la pandemia. Lo que no quiere decir que antes no los hubiera. Claro. Ni quiere decir que lo que antes se hacía era lo mejor y más deseable. Tal vez el aprende en casa, quédate en casa y aprende en casa, merezca un matiz porque ya lo decía bien Emilia Ferreiro. El niño que en su casa ve periódicos, lo que vea, subtítulos, aprende que hay cosas que dicen letras y hay cosas que dicen números. Es decir, desde casa está aprendiendo, no podemos negar el hecho de que en casa se aprende. De ello, a como dice, por ejemplo, en uno de los comentarios, aparte de que Miguel García Hernández resalta el asunto de que Esteban Moctezuma dice directamente: vamos a trasladar la escuela a la casa.
esa idea que se ha venido valorando, o lobo juchiteco, que hace Oaxaco, porque es juchiteco, de la costa de la Cosé, del lado de allá de Juchitán. El problema de la brecha digital, con lo que comenzaste el análisis. Naturalmente, Ricardo Rojo hace un planteamiento que desde un inicio señalamos. Hay una promesa significativa que valga la pena considerar como relevante: el cambio de Delfina Gómez por Esteban Moctezuma. Y el lado que Piñoncita Onofrita, Nelly, bueno, ustedes se conocen. un saludo para Nelly. Naturalmente, Piñoncita Onofrita está planteando que qué bien que resaltas el hecho del lado brillante de la luna, es decir, los maestros lo han hecho, etcétera, a pesar de todos los pesares. Miguel Santibáñez resalta la brecha digital. Rosy Sanlo, Manuel Gil Antón ha sido un crítico de las políticas educativas de la 4T, además de que con la salida de Esteban Moctezuma y el cheque en blanco que le otorgan a la embajada, con la embajada, bueno, ese ya es otro asunto, para dónde vaya Esteban Moctezuma o Ricardo Salinas Pliego, su jefe, para qué lo quieran allá. Angélica García Soto, aparte de los saludos, entre otras preguntas que vienen, ¿sí? La pregunta sigue en pie. Sí, tú has planteado, dijera, lo que se planteaba con la zona de desarrollo próximo, tema que ya discutí con el buen doctor Gerardo Hernández Rojas. Ya planteaste el nivel de desarrollo que tenemos hasta ahora. Claro. ¿Cómo definimos el nivel próximo? Es decir, ¿qué sigue? ¿Qué le espera a la educación? ¿Qué le espera al magisterio en el 2021 a partir de las políticas? Y dos, ¿qué le espera a partir de sí mismo? Porque una cosa es el lado oscuro, pero el lado de la luz, si yo no asumo la dirección de esto y pienso que un caudillo me va a salvar, o un mesías, o un profeta, pues estoy frito, ¿sí? Porque siempre estiraré la mano a ver quién me resuelve los problemas. Y siempre habrá quien echarle la culpa. Llámese Delfina, Esteban, Hugo López-Gatell, quien sea, no importa. ¿Qué sigue? ¿Qué nos espera? ¿Qué responsabilidad tenemos también? Porque son nuestros hijos, es lo que vamos a dejarle a nuestro mundo. Claro. ¿Qué espera? Bueno, pues ahí habría que, yo quiero aclarar, todas las reflexiones que hago aquí, las hago como parte de un gremio al que me siento adherido, profundamente identificado, ¿sí? Yo creo que antes de ser psicólogo, como tú lo señalaste, me veo como maestro de educación básica, y tengo una impronta familiar que me nutrió y que me hace mirarme en esa posición, como docente de educación básica, de educación secundaria, y más que pensar desde una experiencia en el ámbito del análisis, y como parte también del grupo de investigación, docencia, diseño educativo y TIC, que coordina la doctora Frida Díaz Barriga, al que pertenezco, ¿sí? El trabajo que hemos venido realizando antes de la pandemia, durante la pandemia, y que seguramente tenemos que ir realizando y trabajando después de la pandemia. Este trabajo que va en sintonía de lo que ahora voy a señalar. Y dices, bueno, ya tenemos nuestra zona de desarrollo real. Habría que decirle a la audiencia, quienes no lo sepan, Enrique es un vigotskiano, con un profundo conocimiento de los conceptos y los planteamientos de Vygotsky, y que justamente vamos a retomar este asunto de lo que viene, ¿sí? Es decir, esa zona de desarrollo próximo. Y voy a retomar nuevamente a Boaventura de Sousa en esta reciente entrevista que le hicieron para preguntarle, interrogarle
cuáles eran los escenarios de salida a la pandemia, la mirada pospandémica. Y él nos dice que él visualiza al menos 3 escenarios. Un primer escenario, ¿sí?, es el vuelta a la nueva normalidad, ¿sí?, a la normalidad que ya vivíamos, ¿sí?, y que los grupos de derecha, conservadores, han estado pugnando, ¿sí? Es decir, el paradigma neoliberal no ha muerto, sigue vigente y tenemos que regresar a sus planteamientos. No hay de otra. Es una mirada, dice Boaventura de Sousa, distópica, en donde la pobreza, la marginación va a permanecer y no habrá de otra. El otro escenario posible, como ya lo señalé, le llaman pues el gatopardismo, es decir, cambiamos algo para que nada cambie, ¿sí? Y me parece que es la visión, ¿sí?, de este actual gobierno. Aunque estamos todavía a tiempo, y creo que el cambio de la maestra, de Esteban Moctezuma, obedece más que a otras cuestiones a generar esta empatía con los docentes. Sin embargo, yo en también... un año electoral, además. Con el año electoral, efectivamente. Pero en este escenario posible regresamos al planteamiento de Boaventura de Sousa, este gatopardismo, insisto, o reitero, Fulan, este sociólogo del cambio educativo, nos habla de esta metáfora del huracán, ¿sí?, que pareciera que cambian muchas cosas porque barre con mucho, pero las cosas van a permanecer igual a corto plazo. Y luego, un tercer escenario, que es el más complejo, ¿sí? Dice Boaventura de Sousa, tal vez el menos probable, pero ciertamente al que estamos pugnando quienes pretendemos un mundo distinto, ¿sí? La construcción, un imaginario, el emergimiento de nuevos imaginarios, la gran oportunidad que la pandemia nos está generando. Y son, pues, procesos de transformación radical de otros mundos posibles. En términos civilizatorios, plantea incluso Boaventura de Sousa. Trasladándolo de la educación a los procesos educativos y en el contexto mexicano, a mí me parece, y recuperando pues estos 3 escenarios, ¿sí?, una es la vuelta a la normalidad, a la nueva normalidad en materia educativa, ¿sí? Ahora, y así le llaman literalmente, nueva normalidad, que dé continuidad al modelo educativo que además habrá que decirlo, no ha cambiado, no hay una propuesta alternativa, ¿sí? Y el modelo educativo que formalmente, ¿sí?, rige el aprendizaje y la enseñanza en educación básica es el modelo educativo peñanietista, ¿sí? Entonces, porque hasta este momento no se ha planteado, no hay concretamente una propuesta distinta. La otra, un cambio educativo superficial, ¿sí?, con una continuidad. Frida nuevamente lo señala, ¿sí? Un currículum centrado en el docente, aun cuando en la formalidad se esté hablando de un currículum centrado en el aprendiz, aun cuando en la formalidad se esté hablando de el uso de TIC, aun cuando en la formalidad se esté hablando de todas las innovaciones curriculares. Entonces, una cuestión que da continuidad, ¿sí?, a un planteamiento, a un modelo educativo centrado en la meritocracia, ¿sí?, pero que además
hoy prácticamente se ha difuminado porque no existe, no hay una propuesta concreta, no hay una propuesta clara. ¿Sí? Los maestros y las maestras nos regimos en este momento, en tiempos de incertidumbre, con decisiones que se toman a partir de acuerdos locales, lo cual es muy valioso. ¿Sí? Ante esta ausencia de una línea que rija y de algo que está ausente y que se nos prometió y que hasta este momento no existe. Entonces, estamos pugnando, estamos pensando en un tercer escenario en materia educativa, tal vez el más deseable, probablemente el menos posible. Una transformación, dice Frida, una transformación disruptiva. La apuesta por un modelo educativo que visualice la emergencia de nuevos actores, de nuevas identidades, la conformación gradual de nuevos sujetos educativos, cuyos valores e imaginario social estén en sintonía con la equidad, la justicia social, el colectivismo solidario. Esa es la apuesta. Esa es lo que en un momento dado queremos ver y que hoy, en el momento, después de 2 años, no se ha visualizado, pero que estamos ante una oportunidad de generarse desde los planteamientos de orden formal, pero también hoy la pandemia nos ha dado la oportunidad de crear, de diseñar, de desarrollar, de pugnar por política educativa de abajo hacia arriba, independientemente, ¿sí?, de lo que la autoridad promueva. Y insisto, ejemplos hay muchos. Entonces, el repensar esto nos da una oportunidad a los maestros y a las maestras de organizarnos recuperando estos planteamientos que además están en la propuesta del Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, el PTO, que están ahí y que hoy tenemos que recuperar esta esencia. Estamos ante esa oportunidad de llevar este PTO incluso a otro nivel, que sea recuperado como una mirada, como un enfoque en materia de política educativa a nivel nacional. Entonces, yo creo que en los próximos meses estaremos siendo testigos de un cambio, como tú lo dijiste, son tiempos electorales, ¿sí? La salida de Moctezuma Barragán, yo no la veo como, yo lo analizo más bien porque como un hecho político, ¿sí?, para virar, por lo menos a lo mejor desde esta mirada gatopardista, ¿sí?, y con una Delfina que esté en empatía con los maestros y las maestras por su historia, por su identidad como docente, ¿sí?, pero que también hay mucha desconfianza de parte, sobre todo, de los analistas, ¿sí?, de la desconfianza, ¿sí?, que se tiene de la figura de la maestra y de una auténtica transformación y de una política educativa de la 4T con una visión disruptiva, como dice Frida. Sin embargo, independientemente de eso, yo creo, ¿sí?, que los maestros, que las maestras, que las iniciativas locales, ¿sí?, con y sin recursos, porque habría que decirlo, lo insisto, todo el trabajo que ha habido hasta este momento, no ha habido una inversión más que el sueldo que se paga a los maestros y a las maestras. Y ellos son quienes han sufragado las iniciativas y el trabajo que hay que reconocer hasta este momento.
Entonces, en los próximos meses veremos, desde mi punto de vista, la oportunidad, la posibilidad de la 4T de reivindicar, de cambiar el rumbo, ¿sí? Lo vemos complicado, sin embargo, está ahí la oportunidad, está la posibilidad, como lo plantearon varios analistas también, entre ellos Gilantón, Miranda Arroyo, por ejemplo, también, ¿sí? De decir, pues ahí está el beneficio de la duda, ¿sí? Está el beneficio de la duda a que la maestra Delfina pueda reencauzar el trabajo, reencauzar las propuestas y que hacia, no solamente como un mecanismo para fortalecer el voto en favor de Morena y la 4T, ¿sí? Sino como una mirada auténtica de pensar en la transformación de la educación que nos prometieron y que hasta este momento, pues poco ha pasado en esa dirección. Quizá valga la pena reconocer que has planteado como perfecto didacta el punto de partida, es decir, el nivel de desarrollo alcanzado, el punto de llegada, pero sigue habiendo una pregunta. ¿Cómo realizamos ese paso de la muerte sin red del punto de partida al punto de llegada? Partamos de que el punto de llegada es el escenario 3 que planteas de Boaventura Santos da Souza. O partamos de que se plantea el que más elegantemente describe Frida, el cambio disruptivo. No le llamó revolucionario porque conocemos a Frida y sabemos que es muy elegante, muy académica y no lo va a plantear políticamente porque ya no es política. Está claro, tenemos un punto de llegada y un punto de partida. Y el punto de llegada es el escenario 3. Para algunos, para otros no. Ese es un primer problema. ¿Cuántos unos queremos el punto 3 y cuántos unos quieren el escenario A o B? No importa, el A o el B, pueden ser A o B, de todas maneras es el mismo, es el no cambio, es la permanencia, que además nada va a permanecer como antes. Claro. El problema es, esperamos, como dices, a que la 4T cumpla, que no es lo mismo la 4T que AMLO, porque claro, la 4T está plagado de expanistas, expriistas, incluyendo AMLO, experredistas, de todo, y de exaltimbanquis que andan de un lado a otro viendo para dónde se colocan. Más bien, al preguntar el estilo que planteaba César Coll en mecanismos de influencia educativa y en interacción social y contextos de aprendizaje, ¿qué debo hacer yo para, dijera Brunner, poner el andamio que nos permita apoyarnos en ese traslado del punto de partida al punto de llegada? Porque una opción es, basta con la voluntad y lo vamos a hacer, pero políticamente está demostrado que no es así. 2, el magisterio lo va a hacer solito. Y el sector salud tendrá que hacer solito lo que corresponda a salud y los otros sectores, cada quien por su lado como si fueran islas. Ya es un problema más gordo. ¿Cómo asumimos ciertas responsabilidades y compromisos del lado iluminado de la luna para poder ir reconstruyendo lo que en 1904 hubiera escrito el viejo Lenin? ¿Qué hacer? Claro. Porque el problema, probablemente ya teniendo el punto de partida y el punto de llegada identificados, ahora sigue el qué hacer. Que esa respuesta es precisamente la que también hay que construirla, porque a lo mejor no nos está esperando ahí sentada a ver cuándo la encontramos. Porque a lo mejor vamos a encontrarla ahí sentada, no va a estar. ¿Qué sigue? La acción, procesos de acción, Enrique,
Por eso estamos pensando que la pandemia ha representado para muchos maestros esta oportunidad para repensarnos como actores activos, como entes activos en el proceso educativo, pero ciertamente desde el otro ámbito, ¿sí? Es importante pugnar por un nuevo modelo educativo. Es necesario, es fundamental pensar como parte de este escenario que tendrá que hacerse de manera gradual, ¿sí? Y ahí nuevamente recupero los planteamientos de Gidet y de Frida, ¿sí? Un nuevo modelo educativo que no solamente se reduzca a plantear, por ejemplo, esta visión híbrida de la educación, que ahora tendrá que ser semipresencial, ¿sí? Combinando actividades a distancia. No, repensar el papel de los sujetos, ¿sí? Y, por ejemplo, el uso de las TIC en educación. Hasta ahora nos han vendido una idea de TIC desde un enfoque instrumentalista. Pareciera que las TIC nos van a resolver la situación problemática, y no, ya lo dijimos, ¿sí? César Coll lo dice, y bueno, no solamente César Coll, ¿sí? Las tecnologías de la información y la comunicación no son en sí mismas valiosas, son valiosas a partir del uso, y hay distintos enfoques de uso, ¿sí? Y el planteamiento desde el cual, desde Gidet, ¿sí?, se hace es una mirada de las TIC, como tú lo sabes, como herramientas de la mente, que nos permitan la colaboración, que nos permitan fortalecer las miradas emancipadoras de los docentes, de las docentes, que nos permitan procesos de colaboración. Cuando fortalezcamos estos enfoques con las TIC y sin el uso de TIC también, cuando visualicemos la presencia de esta nueva ecología del aprendizaje, o las posibilidades, las potencialidades de esta nueva ecología del aprendizaje, desde el ámbito de lo formal, pero también desde la racionalidad y el ejercicio de los profesores y las profesoras, ¿sí? Creemos que estaremos pensando en las posibilidades de un nuevo modelo educativo. Amén de todos estos factores que hemos venido señalando, que tendrán que ser parte del imaginario social de todos los maestros y maestras, no solamente en su discurso, sino en su acción pedagógica. Y que nos han reiterado varios ponentes en las webinars que hemos venido promoviendo en la Secretaría de Trabajos y Conflictos del nivel de educación secundaria técnica, junto con Grupo Gidet. Justicia social, inclusión, equidad. Entonces, y equidad, justicia social, no solamente de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Entonces, creo que este tipo de cuestiones están ahí. ¿Cómo lo vamos a realizar? Hay iniciativas, yo insisto, el trabajo colectivo, las comunidades de aprendizaje, la escuela como comunidad de aprendizaje, los maestros como comunidad de aprendizaje profesional. Apelar, pues, ¿sí?, a este trabajo de la colectividad solidaria, sistemática, estratégicamente planteada, ¿sí?, con objetivos, con metas claras. Y sobre eso, por lo menos desde el planteamiento que nosotros estamos haciendo en el lugar, junto con los compañeros de Gidet, en escuelas secundarias técnicas del estado de Oaxaca, es la línea que queremos explorar, ¿sí?, que queremos fortalecer
y que vamos caminando en este sentido, con maestros de las distintas regiones. Inicialmente, ¿sí?, con pocos maestros, poco a poco se han ido uniendo más. ¿Sí? Y creemos que, pues, los cambios se dan de manera gradual. Lo importante es que la estrategia vaya cobrando sentido a los maestros. Nuevamente recupero el concepto de César y de Alfonso, que en algún momento nos ha estado coacheando, asesorando, ¿sí?, en cómo se van conformando estas comunidades de aprendizaje profesional, pero que pronto tendrán que cobrar sentido también en la escuela con los maestros, ¿sí?, y que en su momento también habrá que implicar a más actores para pensar, pues, que el cambio, que la transformación también es posible, o es y debe ser posible, desde los actores más importantes del proceso: los maestros, las maestras, los estudiantes, pensados como el trabajo que puede propiciar, que puede el docente generar, que puede planear. Y desde ahí creo que, más allá de lo que formalmente se pueda estar planteando en los próximos años, en los próximos meses, ¿sí?, creo que es posible, pues, pensar en este enfoque, ¿sí?, con acciones estratégicas, pensadas, diseñadas. El concepto de diseño aquí nuevamente es importante, es interesante, ¿sí? Y más allá de lo que pudiera pasar con lo que hasta este momento hemos tristemente valorado de la acción de los estamentos formales, ¿sí? Insisto, habría que reiterar el reconocimiento para las maestras, los padres y los estudiantes que han resuelto o han intentado, han generado propuestas en donde en un momento en lo que único que no podemos permitirnos es quedarnos de brazos cruzados. Ramsés, hay un asunto que me queda en el tintero. Antes quiero echarme el speech. Este programa y todos los que hemos grabado a lo largo de 2 años, más los que se acumulen, sistemáticamente los reproducimos, los guardamos en una página de YouTube que se llama La Comuna de la Palabra. A partir de mañana ya estará en La Comuna de la Palabra. Quienes lo quieran bajar, reproducir, no hay derechos de autor, de propiedad, copyright, nada. Todo es propiedad colectiva y quien quiera lo puede usar con los fines, dijeran, legales y con los fines que necesiten. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube La Comuna de la Palabra, porque ahí pueden seguir y todos los programas y los que gusten ver, de los que tenemos proyectados y de los que ya hubimos realizado. Hay un asunto que me queda en el tintero. Hace años, quizá fue en el 94, 95, cuando todavía era el equivalente al director técnico de la Dirección de Educación Especial de la SEP en México, nos mandó el entonces secretario Miguel Limón Rojas con su coordinadora de asesores, Sofía Leticia Morales Garza. El director general era Eliseo Guajardo Ramos, fue en su representación. Nos mandaron a Santa María Tlahuiltoltepec, en la región Mije de Oaxaca. Fuimos porque unas chicas que hicieron su servicio social de la Escuela Normal de Especialización querían que se les apoyara para construir una escuela de educación especial, porque tenían niños con síndrome de Down, trastornos neuromotores y ciegos particularmente. Fui en su representación.
Conocí ahí al maestro Mauro, que en ese tiempo era prácticamente el director del Centro de Capacitación Musical Mije. Y llegué a una comunidad que hablaba una lengua que yo no conocía, que rendía honores los lunes, no solo a la bandera, sino al rey Concoy, que yo no sabía quién era, y que realizaban tequio para espantar a los UX, lo que eran los policías comunitarios, que tampoco conocía. El caso es que llegué muy hocicón y les dije, pues nuestra propuesta es construir una escuela de educación especial para que sus niños con necesidades especiales tengan educación. Era transformar la práctica para volverla inclusiva o incluyente, no importa. Mauro muy sabiamente me dijo, pues no le entiendo eso de la integración, porque en Mije no existe la palabra integración. Y ahí empezó la puerca a torcer el rabo, porque si en su lengua no existe lo que yo le quiero explicar, ¿cómo se lo explico? Y ese ha sido uno de los dilemas de la SEP, de la Secretaría de Salud y de todos para diseñar sus campañas, de pasa la escuela a la casa, aprende en casa, quédate en casa y evita el contagio. Es como el teléfono descompuesto. Pero me invitó a su escuela, que tienen ahí en el mero centro. Vi una niña con síndrome de Down y le dije, ¿y esa niña qué? Dice, esa niña está vestida como Mije, ¿no? O sea, sí, vi que no usa ropa diferente, es que es Mije. ¿Y habla? Sí, sí habla. ¿Qué habla? Mije. Y también realiza honores al rey Concoy, y yo la vi. Y además en el SECAM estudia clarinete, porque es buena para la banda filarmónica del SECAM. De aquella época todavía no existían las dos bandas de mujeres, Viento Florido y... Bueno, ustedes mejor que yo conocen Oaxaca. El caso es que me eché unos mezcales, mejor en vez de estarme peleando, y los de la SEP me cotorrearon. Hasta el informe que hice se llamó ¿Cómo no hacer los majes con los mijes? El informe que hice. El título era divertido y además entretenido. Le pregunté, bueno, es que yo le vengo a proponer que la niña y los demás tengan esta escuela, y me dice, oye, entonces lo que usted propone es al revés de lo que nos propone. Digo, ¿cómo? Dice, usted propone que desintegre a mi niña de la escuela con los otros niños y la integre a una escuela con puros niños desintegrados de su escuela. Pues mejor déjelos como están. Gracias al maestro Mauro, entendí que ni los maestros, ni la SEP, ni nadie, sin la unidad con las comunidades, puede transformar práctica educativa alguna. El SECAM lo demostró. Me parece que también en esta ecuación que planteas de los maestros y maestras, que en realidad son más maestras que maestros, sí. En primaria, Los en secundaria alumnos, sus familias y las comunidades, tradiciones, usos y costumbres. El tequio, porque la niña realizaba su tequio. Entonces me parece que sin esa ecuación tetrapódica, familia, comunidad, tradiciones, maestros y alumnos, no hay transformación posible. Claro, de acuerdo, de acuerdo. Y esa tendría que ser la premisa desde la cual habría que recuperarse para fortalecer el modelo educativo, si es que puede pensarse también este término de modelo, ¿sí? Recuperar exactamente estas prácticas, que es fundamental, importantísimo, ¿sí? Situar el proceso educativo ahí en estas comunidades, recuperar estos elementos para pensar efectivamente en estos procesos de transformación de la escuela en un momento de pospandemia. Pues, Enrique. Pues Ramsés, no sé si quieras decir algo más para ir cerrando esto. Llevamos 1 hora y media. Podemos ir cerrando, invitar a la gente que quiera seguir participando en las actividades de GIDET y de la sección 11. No, sección sé qué 22. número sea. No, la 11 es de México, es secundaria, creo. No, de la sección en la que estás, del CENTE, del GIDET, incluso participa CENCUS, si he visto bien, Frida Díaz,
y todos los que invitan a ustedes. Creo que vale la pena también echarse ese speech. No quiero de todas maneras dejar de agradecer a todos los que nos siguieron, que fueron ahora sí un chorro. Batiste récord, porque tenemos 3 páginas simultáneamente y cada página está oscilando en cantidades más las reproducciones, y esto promete que es ser muy visto. Este primer y buen comienzo del 2021 de la Comuna de la Palabra en YouTube. Ramsés. Pues agradecerte, Enrique, y bueno, reiterar que al margen de cualquier propuesta que muchas veces carece de sentido, que muchas veces o que prácticamente en los últimos años la política educativa se ha traducido, ¿sí?, en una serie de propuestas que poco impacto han tenido, de la continuidad o el continuismo, ¿sí?, que señalan los autores y que no visualizamos hasta este momento. Ante todo esto, ¿sí?, hay un importante actor fundamental, que es el maestro, que es la maestra de educación básica, en mi caso, al nivel al que pertenezco, los maestros de educación secundaria técnica, que hemos testificado, hemos sido testigos de que tienen un compromiso. Eso va a ser fundamental para pensar en cómo enfrentamos la era pospandemia, en donde, insistimos, se van a ver acentuados el rezago, y que entonces ahí el maestro y la maestra es un actor fundamental para contravenir todo esto que se viene. El futuro no es halagüeño, a pesar de todo lo que nos haya dicho Moctezuma Barragán. ¿Sí? El futuro es incierto, sin embargo, la apuesta es y seguirá siendo del trabajo que podamos realizar los maestros, las maestras de a pie, más allá de los errores, de la omisión, ¿sí?, de que pueda tener la autoridad. Tenemos que, pues, repensarnos, es una oportunidad para repensarnos como actores, ¿sí?, repensar los liderazgos. Recupero, para terminar, el planteamiento que hace Boaventura de Sousa: democratizar la democracia, ¿sí?, efectivamente darle sentido, pues, a los valores que están y que son motores de los procesos democráticos a mediano y a largo plazo. Creo, y finalizo con esto, que el trabajo desde la mirada, desde los enfoques críticos, ¿sí?, donde se pueden articular estos movimientos que en los últimos años han cobrado fuerza en los procesos educativos, hoy tendrán la posibilidad de concretarse. Estos 3 giros, el asunto del giro crítico, ¿sí?, que eso nos llevaría a otro asunto de revisar, ¿sí?, este giro narrativo como posibilidad de crear aprendizajes y crear mundos posibles, ¿sí?, este giro cualitativo, e incluso estas miradas que hoy están pugnando por nuevas visiones, lo que se ha llamado el giro anticolonial, ¿sí?, en donde podemos ubicar todos estos autores. Articulado este planteamiento, me parece que pueden dar fuerza, ¿sí?, a nuevas miradas, a nuevos enfoques, y, si se quiere, pensar a nuevas prácticas en los procesos escolares. Te agradezco mucho, Enrique, le agradezco a la audiencia su participación, y esperemos estar en futuros espacios para dialogar, para debatir, ¿sí?,
para crear conocimiento de manera colectiva, utilizando estos espacios que la tecnología nos brinda. Gracias, Enrique. Pues Ramsés y todos nuestros seguidores que desde Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Monterrey, Morelos, Ciudad de México y otras entidades nos siguen, a quienes en Colombia nos siguieron, porque había una colega neuropsicóloga colombiana siguiéndonos, a quienes desde Chile, Argentina, Puerto Rico también nos siguen. Creemos que una buena opción es compartir estas reflexiones. La otra dice Miguel, probablemente sea García, no, antes de Miguel García Hernández. Ya tenemos Miguel García Hernández, sí es cierto. Bueno, ya están los que es. Ya están los desde dónde, es decir, dónde estamos, a dónde queremos llegar. Ahora tenemos como tarea construir los cómo. Porque no nos están esperando sentados a que los encontremos. Ah, mira, aquí hay un cómo, como las verdades científicas. Aquí está la ley que te está esperando a que la descubras. La realidad es, citando a Brunner el título de un libro, cómo con nuestra realidad mental construimos mundos posibles. Y eso lo dijiste literalmente, Ramsés. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Ya saben, suscríbanse a la columna de la palabra, comuna de la palabra en YouTube y después seguramente a todo lo que convoquemos a través de nuestras redes, que haga por su lado Gidet o que haga Ramsés o que hagamos nosotros. Hasta la próxima, que tendremos cómo han manejado la pandemia socialmente y comunitariamente este año con el doctor Víctor Hugo Sánchez Recendis, lo que le espera este 2021 al sistema de salud, a los médicos y a la población, porque todavía la pandemia ni la epidemia se van. Después, ¿qué le espera la investigación científica? Porque tenemos también muchos quehaceres en varios lados y cómo ir construyendo unidad. Finalmente, tendremos una charla ya en febrero de las programadas con el doctor Juan Carlos Arango Lasprilla sobre el 4º Congreso Iberoamericano de Neuropsicología por plataforma, porque la epidemia todavía nos agobia. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias, Enrique.